¿Qué puede causar más pánico en Washington y Bruselas? ¿Un misil hipersónico o el silencio absoluto de Vladimir Putin? En las últimas semanas, el presidente ruso ha mantenido un silencio inusual ante provocaciones que, en cualquier otro momento, habrían desatado un aluvión de declaraciones o amenazas. Ataques a tanqueros rusos en el Mar Negro, el asesinato de altos generales y atentados sangrientos en territorio ucraniano han quedado sin respuesta pública desde el Kremlin. Este vacío ha sumido a los principales líderes occidentales en una incertidumbre que roza el pánico. Presidentes, primeros ministros y sus asesores analizan cada movimiento, cada gesto, intentando descifrar qué se prepara tras la cortina de silencio. Nadie sabe si lo que viene será una escalada militar, una jugada diplomática inesperada o un cambio total en la doctrina de Moscú. Pero lo que sí está claro es que se avecina un mensaje de Putin. Y las voces más cercanas al poder ruso advierten. Este anuncio podría superar en impacto al histórico discurso del 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la operación militar en Ucrania. La falta de reacciones, la calma absoluta desde la cúpula rusa, es interpretada como la señal más clara de que se está gestando una decisión histórica. El mayor riesgo no es una amenaza o un ataque concreto, sino la pérdida total de la predictibilidad en el tablero global. Lo que está en juego es la estabilidad de Europa, la capacidad de evitar una escalada bélica sin precedentes y la posibilidad de construir o destruir cualquier negociación de paz futura. Para entender por qué este silencio se ha vuelto más aterrador que cualquier advertencia, necesitamos repasar el contexto y los hechos recientes que han llevado la tensión internacional al límite. A continuación, exploraremos en detalle las provocaciones clave que han marcado este periodo de silencio y cómo cada una ha incrementado la ansiedad en las capitales occidentales. El Kremlin solía responder con rapidez y previsibilidad, pero esta vez algo crucial ha cambiado. Reina el silencio. Durante décadas, la administración rusa trazó una rutina donde cada provocación recibía una reacción casi inmediata del poder central. Esa era de certezas se rompió de golpe en estas semanas, y la élite rusa, junto a los observadores occidentales, se encuentran perdidos en medio de un vacío inquietante. Basta repasar la secuencia de provocaciones recientes para entender la magnitud del desconcierto. Primero, los drones ucranianos atacaron tanqueros rusos en el Mar Negro y un submarino en las cercanías de Novorossiysk. Después, el asesinato de los generales Igor Kirillov y Fanil Zarbarov añadió una capa de gravedad al escenario. A esto se sumó el ataque mortal en un café de la región de Jersón, donde 29 civiles perdieron la vida durante la celebración de Año Nuevo. Estos golpes resonaron con fuerza, pero la respuesta del Kremlin fue, sorprendentemente, el silencio más absoluto. El mundo no tardó en agitarse aún más. Fuerzas estadounidenses incursionaron en Venezuela y en una operación relámpago secuestraron a Nicolás Maduro, socio clave de Moscú. Como si no bastara, el tanque Mariner, navegando bajo bandera rusa, fue capturado por fuerzas norteamericanas en aguas internacionales. En circunstancias normales, cualquier incidente de esta envergadura habría desatado comunicados, amenazas o algún gesto inequívoco desde Moscú. Sin embargo, durante varias semanas, Vladimir Putin se ha mantenido casi invisible, con solo una aparición pública durante la Navidad ortodoxa, rodeado únicamente de militares de confianza. Esta pausa desconcierta y desarma tanto a la élite rusa como a los insiders occidentales, que ahora carecen de puntos de referencia. Sin el tradicional marco de señales desde el Kremlin, reina la ansiedad, crecen las especulaciones y el miedo se filtra a los más altos niveles de poder, tanto en Moscú como en las capitales europeas y norteamericanas. Pero, ¿por qué este silencio de Putin genera más temor y temblores que cualquier declaración de guerra o amenaza directa? Es aquí donde comienza a revelarse el verdadero alcance de su estrategia. ¿Qué significa realmente esta pausa calculada y cómo transforma el tablero mundial la ausencia de señales claras desde Moscú? En el próximo segmento, desentrañamos los mensajes ocultos y los riesgos latentes detrás del silencio presidencial.
4 años atrás, el mismo silencio precedió la mayor ruptura del orden europeo desde la Guerra Fría. Hoy, el eco de esa estrategia vuelve a instalar el suspense en las capitales occidentales. La historia parece repetirse. Antes de la invasión a Ucrania en el año 2022, el Kremlin se sumió en un mutismo absoluto, que sirvió como preámbulo al giro más inesperado en la geopolítica contemporánea. Ahora, tras una cadena de provocaciones y crisis, Putin vuelve a desaparecer del foco público. Durante todas las fiestas de invierno, solo se mostró una vez. En una discreta ceremonia de Navidad, flanqueado únicamente por militares, lejos de la burocracia estatal y de los oligarcas que alguna vez compartieron protagonismo en Moscú. Ese escenario no fue elegido al azar. La imagen es clara. El presidente ruso se une a las Fuerzas Armadas, lanzando un mensaje de unidad militar y distanciamiento del aparato empresarial y político tradicional. Una señal de que en tiempos críticos, la lealtad y la disciplina castrense ocupan el centro de la escena. Mientras tanto, los expertos dentro y fuera de Rusia aseguran que se cocina un paquete de declaraciones cuya contundencia superará cualquier discurso anterior. Incluye advertencias directas a Donald Trump y el trazado de nuevas líneas rojas en la relación con Occidente. Los insiders describen este inminente anuncio como decisivo, capaz de redefinir el tablero de juego y marcar un antes y un después en el conflicto ucraniano y el equilibrio global de poder. La tensión se respira entre los mercados financieros, en los gabinetes occidentales y entre los altos mandos militares, sin nadie saber con certeza el alcance de la respuesta rusa. El peligro de no entender la verdadera reacción de Moscú es real. Movimientos imprevistos en las bolsas, cambios abruptos en alianzas políticas y, en el peor de los casos, acciones militares preventivas. La incertidumbre es el arma más eficaz en manos de Putin, y su silencio deliberado multiplica el efecto psicológico sobre adversarios y aliados por igual. ¿Hacia dónde puede conducir este nuevo punto de inflexión? El mensaje va mucho más allá de Ucrania. El escenario internacional aguarda, expectante, mientras la próxima jugada del Kremlin podría sacudir la estabilidad de Europa y redibujar el mapa de la seguridad global. ¿Están listos para un mundo donde Moscú dicta las reglas y Occidente solo reacciona? Ese es el escenario que muchos temen tras el esperado discurso de Putin, cuyo silencio ha mantenido en vilo tanto a sus rivales como a sus aliados internos. En las cancillerías occidentales crece la sospecha de que Rusia anunciará una nueva y más agresiva fase de la llamada Operación Especial. Entre los rumores más inquietantes, un avance militar hacia la ciudad estratégica de Odesa o la creación de una poderosa zona de seguridad en la frontera norte, que alteraría el equilibrio militar sobre el terreno. Si Rusia tomara Odesa, Ucrania perdería completamente su acceso al Mar Negro, redefiniendo el tablero geopolítico y limitando drásticamente sus opciones tanto económicas como militares. Este movimiento convertiría a Moscú en el árbitro casi exclusivo de las rutas y recursos en toda la región. Pero la amenaza va más allá de las fronteras ucranianas. Se especula que el Kremlin podría autorizar ataques precisos sobre centros militares o de decisión de la OTAN, si persisten las provocaciones o la entrega de armamento avanzado a Kiev. El mensaje es claro. Rusia ya no solo responde, sino que está dispuesta a castigar a quienes considere responsables de la escalada. Un factor inquietante es el enigma en torno al llamado tercer lanzamiento del Oreshnik. Algunos lo interpretan como una advertencia real de capacidades estratégicas, otros como una maniobra psicológica para sembrar el miedo y la incertidumbre en sus adversarios. Lo cierto es que nadie se atreve a descartarlo. Mientras tanto, dentro de la élite rusa, la presión se multiplica. Crece el desconcierto entre quienes solían entender el rumbo del Kremlin. ¿Cuáles son en realidad los objetivos finales de Putin? La falta de claridad genera dudas, fisuras y temor, incluso entre los más leales. Ante este clima, Moscú acaba de rechazar la última propuesta de Trump para congelar el conflicto bajo condiciones favorables a Occidente. La señal es inequívoca. Rusia no está dispuesta a aceptar un alto el fuego que no le garantice ventajas estratégicas y reconocimiento de sus logros sobre el terreno.
Europa y Estados Unidos, por primera vez en décadas, arriesgan perder su capacidad real de influencia sobre el este europeo. Si el discurso de Putin confirma una escalada, Ucrania corre el riesgo de colapsar tanto política como militarmente, mientras la OTAN se vería forzada a escoger entre la contención y la confrontación directa. Pero, ¿qué significan realmente estos movimientos para el ciudadano común? ¿Cómo anticiparse a los cambios profundos que se avecinan en el orden mundial? En el siguiente segmento, exploraremos cómo estos giros de poder y estrategia pueden impactar directamente en la vida cotidiana, la economía y la seguridad personal de millones en todo el mundo. En la geopolítica, el mayor ruido puede ser la pausa total. Putin ha perfeccionado el arte de la pausa estratégica. Mientras el mundo exige respuestas inmediatas, él se mantiene en silencio, observa atentamente y solo actúa cuando la incertidumbre y el nerviosismo han alcanzado su punto máximo. Este silencio no es debilidad, es una herramienta poderosa. Al no reaccionar en caliente, permite que sus adversarios, ya sean gobiernos occidentales o analistas internos, se desgasten en un ciclo de especulación y paranoia. Sin palabras, la tensión crece, y el miedo empieza a trabajar solo. Las reacciones contundentes y los anuncios impactantes de Putin llegan únicamente cuando todos los demás han mostrado sus cartas. Así, maximiza el efecto de sus decisiones, sorprendiendo a quienes pensaban tener la iniciativa. Para el público general, entender estos ciclos es fundamental. No todo lo que parece urgente en los medios lo es en la realidad geopolítica. Detrás del silencio y la demora, hay una estrategia calculada que busca desestabilizar al rival psicológicamente antes de cualquier enfrentamiento real. La verdadera amenaza para Occidente no es siempre militar. Muchas veces, el poder se ejerce en el terreno psicológico y estratégico, erosionando la confianza y alimentando la división interna mucho antes de que suene un solo disparo. Reconocer patrones históricos ayuda a no caer en el juego del miedo. La historia nos ha enseñado que grandes cambios suelen anunciarse con pausas prolongadas, no con declaraciones explosivas. Quienes entienden esto pueden anticipar mejor los movimientos globales y no dejarse atrapar por la manipulación informativa. No leer bien las señales equivale a quedar atrapado en el ciclo de desinformación, lo que puede llevarte a perder objetividad y tomar decisiones personales o colectivas equivocadas. Mantener la calma y analizar el contexto es más relevante que nunca. Entonces, ¿cómo deberíamos posicionarnos frente al inminente anuncio y la nueva etapa del conflicto? Descubramos juntos qué señales clave debemos vigilar y cómo prepararnos para lo que viene. La historia, a veces, no retumba. Su mayor giro puede comenzar con un inquietante silencio. Ese es el escenario hoy. Mientras muchos esperan palabras, Vladimir Putin elige el silencio. Y en ese vacío, los líderes occidentales y la élite rusa contienen la respiración, conscientes de que lo verdaderamente decisivo rara vez se anuncia con estruendo. En los últimos días, tras una sucesión de provocaciones, ataques y crímenes en el tablero internacional, el presidente ruso ha evitado cualquier reacción pública. No hubo discursos, ni valoraciones, ni tan siquiera un gesto. Solo una ausencia calculada. Este mutismo pesa más que cualquier amenaza directa. Es una estrategia que desarma, desconcierta y multiplica el temor entre quienes intentan anticipar el próximo movimiento. Desde Europa hasta América, las cancillerías se inquietan. Macron y sus asesores buscan respuestas. El canciller alemán convoca reuniones urgentes y Starmer realiza simulaciones de escenarios. Incluso Donald Trump, normalmente dueño del espectáculo, parece descolocado frente al silencio ruso. Saben que cada palabra de Putin es medida, cada pausa tiene un propósito, y cada omisión puede ser un mensaje cifrado. Pero no solo el exterior reacciona. Dentro del círculo íntimo del Kremlin, la incertidumbre crece. Funcionarios y oligarcas, acostumbrados a la predictibilidad y las señales claras, ahora se ven obligados a navegar a ciegas. Tienen presente el precedente.
Hace 4 años, antes de la operación militar en Ucrania, ocurrió exactamente lo mismo. Una pausa prolongada, seguida de una decisión que cambió la historia reciente. El riesgo es real. Permanecer pasivos ante este tipo de acontecimientos es perder la oportunidad de comprender y adaptarse. El silencio puede ser la antesala de un cambio drástico en el equilibrio global, con consecuencias directas para la seguridad europea, la economía mundial y la posibilidad misma de una paz negociada. Hoy, el mensaje de Putin a la nación no será solo una respuesta. Puede redefinir las reglas del juego. Quienes ignoren la importancia de estos momentos corren el peligro de quedar al margen de la nueva realidad que está tomando forma.